Doctor, tengo mucho dolor cuando menstruo, tomo todo tipo de calmante sin resultado. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, lo que nos dice es si consultó o está tomando calmante porque alguna vecina, alguna amiga o se está automedicando. Digamos, no es infrecuente esto de tener dolores durante la menstruación. Solamente se dice que un 25% nomás de mujeres no padecen ningún tipo de molestias mientras están menstruando. El resto tiene, en mayor o en menor medida, lo que se denomina síndrome premenstrual, que es esto de tener dolores en bajo vientre, que a veces pueden estar acompañados de otras situaciones como náuseas, vómitos, inclusive diarrea, sensación de angustia, de cambios de humor, etcétera, etcétera. Ahora, ella tiene que consultar, porque con lo que habría que hacer diagnóstico diferencial, uno de los diagnósticos diferenciales sería con una endometriosis, que es otra cosa. Ahora, si el dolor es exclusivamente eso, el dolor alrededor de la menstruación, y a lo mejor uno podría pensar en una endometriosis. Si no, podría estar pensando en esto del síndrome premenstrual. Hay otro cuadro más serio que el síndrome premenstrual que se llama síndrome de disforia premenstrual. Síndrome disfórico premenstrual. Sí. Esto es una exacerbación de todos estos síntomas que yo comentaba recién, que se llegan a confundir con un cuadro de depresión o de ataques de pánico. Digamos, es un cuadro que ya está dentro de las patologías psiquiátricas, está dentro del manual de patología y estadísticas psiquiátricas, que no hace muchos años que se lo ha incluido en este manual a este síndrome. Este síndrome requiere de otro tipo de tratamiento. Son aquellas mujeres que hasta tienen tendencias suicidas al pasar por este periodo, lo cual debe ser motivo de consulta muy serio. Ahora, esta señora que dice, tengo dolores durante la menstruación, si es dolores solo, se podría pensar a lo mejor en una endometriosis, se podría pensar en algún quiste de ovario. Hay que examinarla, hay que verla. No es tan complicado. Seguramente conversando con su ginecólogo tiene el 90% de la posibilidad de diagnóstico. Y con algunos pocos estudios van a llegar a solucionarlo. Que no se quede con que le duele y toma calmantes porque hay tratamiento. Hay muchos tratamientos para que esto desaparezca. Bueno, la otra pregunta dice, me diagnosticaron un quiste de ovario de 7 centímetros. ¿Me tienen que operar? ¿Podré tener hijos? Bueno, primero hay que ver cuánto tiempo y qué características tiene este quiste de ovario, ¿no es cierto? Porque cuando uno empieza a hablar de que un quiste de ovario es quirúrgico, bueno, cuando se mantiene varios periodos con un tamaño mayor de 6, 7 centímetros, ¿no es cierto? Y se mantiene sin modificaciones más allá del tratamiento que uno le haga. Cuando el quiste tiene dentro, el quiste es de contenido líquido, cuando aparte de ese contenido líquido tiene otro tipo de contenido, puede tener contenido sólido, mamelones, papilas, etcétera, etcétera, esto lo transforma en un quiste quirúrgico. Y pensar siempre que la mayoría de los quistes son benignos, la gran mayoría de los quistes son benignos, pero hay algunos quistes que pueden ser malignos o pueden estar ahí en el límite, los denominados tumores borderline, esos que están muy cerquita de, si bien se mantienen como benignos, están muy cerquita de ser un tumor maligno. Ella pregunta si va a poder tener hijos después de la cirugía. La cirugía de un quiste consiste en la extirpación del quiste, la quistectomía, sacar el quiste y conservar el ovario, reconstituir lo que queda de ovario, que sigue siendo un ovario funcionante. En el caso de que se tuviera que extirpar ese ovario, ese anexo, ese ovario, esa trompa, lo mismo sigue manteniendo su fertilidad porque tiene el otro ovario que se especializa de tal manera que es como si hubiera dos ovarios, aunque le quede un solo ovario. Pasa lo mismo. Exactamente. Por supuesto que estamos hablando de patologías benignas e inclusive de esos tumores borderline. Muchas mujeres operadas de tumores borderline o inclusive de algunos tumores malignos de ovario, algunos tumores, conservan el otro ovario y pueden embarazarse. Lo primero que hay que hacer es estar tranquila,
por supuesto que le tendrá confianza a su médico y conversarlo con él de este tema, porque sin ninguna duda esta es una preocupación ante cualquier cirugía de tipo ginecológico. Lo que te plantea una chica joven, una chica que tiene expectativas de maternidad, es que va a pasar con su fertilidad, ¿no es cierto? Ahora, así, a grandes rasgos y sin especificar en su caso, yo le digo que no debería tener ningún problema después de esta cirugía. Y la última pregunta, dice, doctor, tienen que hacerme un cerclaje, no sé si es correcto. Sí, cerclaje. ¿Es peligroso? ¿Puede afectar a mi bebé? ¿Qué es un cerclaje? Un cerclaje consiste... ¿cuándo se hace un cerclaje? Hay un cuadro que se denomina de incompetencia cervical, que es cuando la mujer está embarazada y el cuello se abre antes de tiempo. Entonces puede producir o abortos o puede producir partos prematuros. Claro. Entonces, ¿en qué consiste este cerclaje? Es una cirugía que se hace para cerrarlo al cuello, que se utiliza un material que no es reabsorbible, cosa que en el momento, cuando estamos llegando ya a la semana, cuando hay viabilidad que puede nacer el bebé, se retira ese cerclaje y se puede producir el parto por vía natural. Claro. Ella pregunta si le puede hacer algo a su bebé. Todo lo contrario. El cerclaje va a hacer que su bebé llegue a término y que pueda tener un desenlace feliz. Reitero, esto se produce en aquellos casos en mujeres que han tenido partos prematuros, que le ha significado a lo mejor, si bien a lo mejor el bebé ha podido sobrevivir, pero ha tenido que estar mucho tiempo en cuidados intensivos, en incubadora, etcétera, etcétera. Esto es para evitar eso. Y se realiza esta cirugía entre la semana 12 y 14. Se realiza al tercer mes o un poquito antes del tercer mes, antes de que este cuello se empiece a abrir. O sea que es una cirugía sencilla que se puede realizar con anestesia raquídea o con anestesia general, que tiene un muy buen postoperatorio, y la ventaja de esto es que ella va a poder tener un embarazo normal. De lo contrario, en una mujer que tiene cierta incompetencia cervical, el embarazo es prácticamente reposo todo el embarazo. Claro. En cambio, con esto, ¿qué es lo que uno hace? Lograr llevar a la mujer a su estado normal, como que si no tuviera ninguna incompetencia cervical, y que pueda llevar su embarazo realizando sus tareas habituales sin ningún problema. Gracias, doctor. No, al contrario. Muy amable, muy gentil.